Y vamos con la guía número 4, módulo 7, textos y visiones del mundo. Estos son los elementos de la comunicación. El emisor, que es el que manda el mensaje. Aquí puede estar el código o el canal. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. El código es el conjunto de reglas y signos que comparten el emisor y receptor. Tenemos el mensaje, que es la información que envía el emisor. Y tenemos por último el receptor, que es aquel el que recibe el mensaje. Los elementos de la comunicación son el emisor, hombre rubio; receptor, hombre de mano levantada; mensaje, donde pregunta cómo están; código, y es el idioma castellano; y el canal es mediante el aire. Tenemos lo que es el contexto. Es la relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. El emisor es aquel el que emite el mensaje. El mensaje es lo que se dice. El canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y receptor, un soporte material por el que circula el mensaje. ¿Ok? Este canal podría ser mediante escrito, un video, audio. Nos hablan de aire, que es mediante la plática. Tenemos el receptor, que es el que recibe el mensaje. El código es el conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlo. Las funciones del lenguaje. El lenguaje puede adoptar distintas funciones según la intención, la finalidad o el propósito que un hablante persiga. Estas funciones se enfocan en: tenemos expresiva o emotiva en el emisor, apelativa o connotativa en el receptor, referencial en el contexto, poética o estética en el mensaje, función metalingüística en el código y la función fática en el canal. Tenemos la función apelativa o connotativa. Se produce cuando el emisor exige al receptor una respuesta activa o intenta influir en su conducta. Es la función que está presente cuando realizamos acciones como llamar a alguien, formular preguntas, pedir, ordenar, prohibir, aconsejar. Aparece fundamentalmente en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, textos dramáticos, etc. Es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Tenemos la función referencial. Esta función referencial o afirmativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Por ejemplo, son las 10 de la mañana. Ayer fue el concierto de Romeo Santos. Pues, la función poética. Esta se encarga de transmitir un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y especialmente en la poesía. Por ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad. Tú eres mi inspiración. Tenemos la función emotiva o expresiva. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor. Está siempre presente en oraciones exclamativas, por ejemplo, bravo, magnífico, qué calor.
Tenemos la función fática. Esa facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre interlocutores no se interrumpa. Por ejemplo, ¿estás allí? ¿Me oyes? Tenemos la función metalingüística. Se centra en el código. Es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos. Por ejemplo, cariño comienza con C, que significa ósculo. Que aquí vamos a comenzar con las preguntas. Relaciona las descripciones siguientes con las funciones del lenguaje que correspondan. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Ok, inciso B. Ok, veamos. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, que sería 1B, 2F y 3A. Analiza el siguiente fragmento del texto de Augusto Monterroso, La oveja negra y otras fábulas. Por fin, según el cable, la semana pasada, la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder. ¿Cuál es el tipo de lectura que harías para disfrutar dicho texto? Tenemos analítica, literal, denotativa o recreativa. Inciso D. Ok, inciso D, inciso D, ok. Tenemos que es correcto, sería el inciso D, recreativa. Su objetivo es entretener al espectador, por ejemplo, las imágenes de la TV, el cine o los videojuegos. Califica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos, de acuerdo con el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollaron las siguientes obras dramáticas. Y aquí tenemos los incisos A, B, C y D.
Y tenemos que de esta sería el inciso A, que es verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso. ¿Qué tipo de descripción se hace en el siguiente texto? Justifica con ejemplos tomados del mismo texto. El güero es quien cobra las cuotas de los locatarios. Tiene dientes amarillos y ojos azules. Su cara es fea, arrugada, posee mucha fuerza, aguanta hasta 100 pollos en la espalda. Tenemos de carácter, posee mucha fuerza. Paralela, fuerza, aguanta hasta 100 pollos. Proposografía, dientes amarillos, cara fea y arrugado. O cronografía, cobra las cuotas. Inciso C. Es correcto, sería el inciso C, prosopografía. Es retórica, descripción de la apariencia o rasgos externos de una persona o de un animal. ¿Cuáles de los siguientes elementos consideras que son adecuados para hacer el análisis crítico de un texto dramático? Aquí tenemos 6 elementos y tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso D, ok. Es correcto, sería el inciso D, que sería 3, 4 y 6 escenas, contexto histórico y geográfico, y el uso del lenguaje. ¿Qué elementos fusionan, perdón, el ciclo interpretativo del autor para convertirlo en un conjunto de proposiciones ordenadas? Tenemos el esquema reflexivo interpretativo que fusiona todos los elementos, la estructura global de la obra que integra y armoniza el ciclo creativo, la estructura de conexión y coherencia del ciclo interpretativo, o el esquema creativo artístico que diferencia a todos los elementos. Inciso C, inciso A, ok. Tenemos que sería el inciso C. Frente a la explotación de los indios e indígenas todavía en la primera mitad del siglo XX, en Guatemala, Perú, Bolivia o México, ¿cuál fue el papel que le asignaron los escritores latinoamericanos en su obra? Tenemos como un marginado social, un indio o un indígena marginado. Inciso A, es correcto, sería el inciso A, como un marginado social.
¿Qué es sinalefa? Tenemos la identidad sonora entre dos o más versos. Cuando en el interior de un verso una palabra termina con vocal y la siguiente empieza con otra vocal. Es la aparición periódica de sílabas dominantes. Es correcto, sería el inciso B. Necesitas estudiar para presentar tus exámenes finales de 3 módulos, entre ellos el de textos y visiones del mundo. ¿Cuál es el proceso que normalmente emplearías? No sigues un orden preestablecido, por ello aprovechas para ajustar todo lo resuelto al final. No sigues ningún método. Vas haciendo el trabajo y sobre la marcha decides qué hacer. Sigues el orden que aprendiste en los métodos de estudio presentados en otros módulos. Inciso C. Ok. Es correcto. Tenemos que sería el inciso C. Clasifica las siguientes obras dramáticas según su tipo. Aquí tenemos como posibles respuestas incisos A, B, C y D. Inciso C, inciso B, que veamos. Tenemos que sería el inciso B, que sería 1D, 2E, 3A y 4C. En el microcuento La creación de Eva de Álvaro Méndez, ¿qué frase narra el nudo o enredo? Tenemos, esa se llamará varona porque del hombre ha sido tomada. Adán se sintió inválido por un profundo sopor y durmió. Durmió largamente sin soñar nada. Fue un largo viaje en la oscuridad. Cuando despertó le dolía el costado y comenzó su sueño. Tenemos que es el nudo de un cuento. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Tenemos le dolía el costado, fue un largo viaje en la oscuridad y comenzó su sueño.
o invadido por un profundo sopor. Inciso C, que veamos. Tenemos que sería el inciso B. Fue un largo viaje en la obscuridad. Porque el siguiente texto de Jorge Luis Borges se puede ejemplificar en hiperbatón. Gracias, quiero dar al divino laberinto de las fechas y las causas. Tenemos porque describe solo un fragmento de información representativa de la totalidad, por la presentación exagerada de un hecho a fin de destacarlo o bien ridiculizarlo, o por la alteración del orden lógico de las palabras en la construcción de la oración. ¿Ok? Tenemos inciso A, inciso C, inciso C. Bien, veamos. Tenemos que sería el inciso C. Recordemos que el hiperbatón es el acomodo en vez del orden lógico. ¿A qué factores se refiere cuando se habla de rareza de un texto? Si es evidente que la interpretación de este presupone una interpretación del mundo. Tenemos que la rareza sea por lo que se está redactando, que la rareza sea por un enunciado lingüística incorrecta o que la rareza sea por los medios adecuados. Inciso C, que veamos. Tenemos que sería el inciso B.
Lee el texto y responde las dos preguntas que aparecen a continuación. Tenemos Pancho y Justino. Pancho decidió dispararle a Justino por ver quién se quedaría con la propiedad que pertenecía a sus abuelos. Pancho y Justino peleaban para no entrar en líos de papeles y notarios. Una noche fría de invierno en una mansión avejentada. Especifica qué tipo de narrador se tiene en el texto Pancho y Justino. Tenemos protagonista, no tiene narrador, testigo o omnisciente. Inciso D, inciso B, que inciso D. Es correcto, tenemos que sería el inciso D, omnisciente. Es aquel que conoce a la perfección la historia y el desenlace, y habla de la persona en tercera persona, y él no forma parte de la trama. Hay un género generalmente en verso, donde el autor relata acontecimientos de acciones heroicas que son ajenas, dotándolas de grandiosidad. Los hechos se presentan tan irreales que pueden convertirse en legendarios. ¿Qué obra de la literatura griega pertenece a dicho género? Tenemos la Ilíada, las ranas, Edipo en Colona o la Orestiada. Inciso A, ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso A. De acuerdo al siguiente fragmento de texto de El Buscón, precisa cuál es la figura retórica con la cual Quevedo juega con el significado. Dicen que era muy buena cepa y según él bebía. Es cosa para creer. Tenemos que sería pleonasmo, porque repite expresiones semejantes redistribuyendo las palabras. Silepsis, porque utiliza el sentido recto y, y el figurado de una misma palabra. Prosopopeya, porque utiliza el sentido directo y el figurativo de una misma palabra. O el cuaísmo, quia- quiasmo, perdón, porque repite expresiones semejantes redistribuyendo las palabras. Ok, inciso B. Es correcto, tenemos que sería el inciso B. José, un estudiante del módulo Textos y Visiones del Mundo, prepara el siguiente resumen sobre los de abajo. La novela ocurre en localidades de Zacatecas y El Bajío, y narra lo que ocurre a Demetrio Macías y a Luis Cervantes. En varios sucesos antes y después de la Roma de Zacatecas, narra algunas batallas en Celaya y Aguascalientes, y el regreso a Juchipila a una situación más miserable de la que tenían inicialmente. ¿Cuál es el contexto principal al que hace referencia el resumen de José? Tenemos geográfico, político, social o cultural.
Inciso A. Ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso A, el espacio geográfico. Ese es el conjunto de elementos naturales y de elementos humanos donde la vida humana es posible. En la ficha textual, ¿cuáles son las reglas básicas para elaborar las citas del trabajo realizado? Tenemos escribir ideas personales de lo leído con críticas y juicios. Repetir la idea de un texto sin distorsionarlo en nada. Escribir entre comillas citas breves y una idea global. Incluir una cita textual y un resumen sobre dicha cita. Inciso C. Ok, vamos a ver. Es correcto, sería el inciso C. El, te- el texto, perdón, Pancho y Justino carecen de un elemento fundamental de la narrativa que imposibilita su comprensión. Identifica cuál es. Tenemos aquí tiempo, estructura, voz narrativo o cronotopo. Inciso A, ok. Es correcto, sería el inciso A, el tiempo. El tiempo narrativo es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador, el punto de observación que se le muestra al lector. Pero el tiempo del relato es más complejo. También hay que pensar en la época en la que se va a establecer dicha narración. Cuando Humberto Eco, en su obra abierta, establece que la noción de sugerencia poética es la base del concepto de apertura, ¿a qué cualidad del texto se refiere? Tenemos provocar un acercamiento al texto, sugerir más que decir, guiar al lector en el desarrollo, explicitar y obviar todo. Y tenemos que de esta sería el inciso B, sugerir más que decir. Relaciona las clases de contexto lingüístico de la columna izquierda
con sus respectivos ejemplos de la columna derecha. Inciso A, ok. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1C, 2A, 3B y 4D. ¿Cómo actúas cuando realizas consultas en Internet para tus estudios de textos y visiones del mundo? Manejas de manera autónoma el equipo y los dispositivos de almacenamiento. Reviso todo y me suscribo a distintas páginas. O me meto a todo lo que enuncian y nada de cultura. Inciso A, ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso A. Tu asesor del módulo te proporciona una lista de estrofas muy famosas para que practiques la clasificación de los versos, rimas y métricas a partir de sus características. ¿Qué método seguirías para realizar tu trabajo? Tenemos algún grupo de WhatsApp y nos unimos para poder estudiar mejor y más rápido. Busco más fuentes en Internet o cotejas contra tu material de apoyo con los conceptos aplicados y ejemplos relacionados. Tenemos inciso C, ¿ok? Es correcto, tenemos que sería el inciso C. Ok, con esto terminamos la guía número 4. Voy a dejar de compartir pantalla para comenzar, perdón, a compartir la guía extra. Esta no trae información, únicamente son las preguntas. ¿Ok? Y me confirman, por favor, que todos puedan ver correctamente la pantalla. Sí. Muy bien, ok, vamos a comenzar con la guía extra, módulo 7, textos y visiones del mundo. La función fática del lenguaje se centra en él y se utiliza para, tenemos código referirse al lenguaje mismo, referente a informar de un hecho objetivo, canal establecer una comunicación o emisor reflejar una actitud subjetiva del hablante. Inciso C, ok.
Inciso A, inciso C. Ok, veamos. Es correcto, tenemos que sería el inciso C, que es el canal, establecer una comunicación. La función fática se usa para iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación. Relaciona las descripciones siguientes con las funciones del lenguaje al que correspondan. Tenemos como posibles respuestas incisos A, B, C y D. Ok, inciso B. Muy bien, veamos. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, 1B, 2F y 3A. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 3, 4 y 5 que se presentan a continuación. 1812, Morelos en la costa del sur. Un terremoto arrasa la costa del Pacífico. Son las ciudades de la Nueva España que habían proclamado la independencia en las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo. En plena insurrección, el bajo los escombros. No se escucha más que letanías y maldiciones mientras la multitud busca cuerpos entre las piedras. ¿Será Dios español? El terremoto se ha tragado el patíbulo alzado por los patriotas y no ha dejado en pie ninguna de las iglesias que habían cantado el Te Deum en honor de la naciente república. En la arrasada iglesia de las Mercedes de Acapulco se lanza intacta una columna que luce el blasón imperial de España. En Acapulco arde el aire. Desde las ruinas se levanta un polvo espeso un monje arenga el gentío, proclama el monte que Dios ya no aguanta, que le tomen el pelo. Venganza. La multitud se apiña a su alrededor, en lo que era el convento de San Jacinto. Encaminado sobre los restos del altar, el monje exige el castigo de los culpables de la ira de Dios. Venganza, ruge el azote de Cristo y su dedo acusador señala a un oficial. José María Morelos no suplica ni retrocede, embiste. Sable en mano atraviesa el atrio de la iglesia con furia, trepa al altar y voltea al apocalíptico fraile de un golpe. El pueblo mudo se dispersa. Todo relato se compone de secuencias elementales que permiten reconstruir la historia o comprenderla. El texto anterior posee 5 secuencias. Identifícalas. Aquí tenemos las posibles respuestas con incisos A, B, C y D.
Inciso D, ok. Tenemos que sería el inciso A, que sería 2, 1, 3, 4 y 5. Define el hecho que permite que se desencadenen el conflicto. La historia descrita en 1812 en Morelos, en la costa del sur. Tenemos el terremoto ocurrido en las costas mexicanas, la acusación que lanza el monje a Morelos, la independencia de las ciudades de la Nueva España o el castigo de Dios por haber declarado la independencia. Inciso A, inciso C, ok. Tenemos que sería el inciso A, el terremoto ocurrido en las costas mexicanas. Tomando como base la estructura formal del texto 1812, Morelos en la costa del sur, define la forma discursiva utilizada por el autor. Tenemos dramática, literaria, narrativa o lírica. Inciso C, ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso C, narrativo. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Identifica los enunciados que sean falsos o verdaderos, según sea el caso, con relación a las características de los literarios. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D.
Ok, tenemos inciso C, inciso B, inciso A. Y tenemos que sería el inciso D, que sería verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Cuáles de los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos, trabajos, ensayos, mails, etcétera? Tenemos borrador, corrección, preescritura y edición. Preescritura, corrección y edición. Preescritura, borrador, corrección, edición. O preredacción, escritura, corrección. Tenemos inciso C. Es correcto, sería el inciso C, preescritura, borrador, corrección, edición. ¿Cuántos recibieron aquí honores semejantes a lo que os dignáis tributarme en esta solemnidad? Hablan de fijo sentido menos turbación que yo, ante el deber de disertar sobre un tema literario digno de vosotros y de esa ilustre casa. Ordenan la cortesía y la costumbre que al ingresar en esta, que bien puede llamar orden suprema de las letras, se hagan pruebas de aptitudes críticas y de sólidos conocimientos de las varias materias del arte, que cultiváis con tanta gloria. Pero el que en la ocasión presente habéis traído a vuestro seno con sufragio, en que se ha de ver siempre más benevolencia que justicia, ha consagrado su vida entera a cultivar lo anecdótico y narrativo, y por efecto de las deformaciones que produce en nuestro ser el uso exclusivo de una facultad y su forzado desarrollo a expensas de otros, hayase privado casi en absoluto de aptitudes críticas, y no le obedecen las ideas ni la palabra cuando trata de aplicarlas al arduo examen de los peregrinos ingenios que ilustraron en nuestra nación y en las extrañas de la poesía, el drama o la novela. De acuerdo con sus características, selecciona a qué tipo de narrativa pertenece la sociedad presente como materia novelable por Benito Pérez Galdós, que es lo que les acabo de leer. Tenemos ensayo, reseña, comentario o reflexión. Inciso A, ok, es correcto. Tenemos que sería el inciso A, un ensayo. Uno de los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra aspectos como el espacio, el tiempo, las circunstancias históricas y el entorno, en el que se mueven las personas y ocurren las acciones. Tenemos político, económico, social o cultural. Tenemos inciso B, ok. Tenemos que sería el inciso D. ¿Qué busca un escritor al suponer que el conjunto de códigos en que se basa su obra son interpretados de la misma manera como él mismo lo maneja? Tenemos contar con un lector modelo, desarrollar un estilo literario, incrementar el nivel lingüístico, proporcionar un entorno favorable.
Y tenemos inciso D, inciso B, inciso B. Correcto, sería el inciso B. Identifica el número de sílabas poéticas de cada verso en la siguiente estrofa de un poema conocido de Manuel Acuña. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso B, ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso B. Si recuerdan, esta pregunta ya la habíamos visto anteriormente. ¿Cuántas sílabas y qué tipo de rima corresponden al siguiente fragmento de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz? Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte. Inciso B. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, 11 consonante. ¿Qué figura retórica se utiliza en el siguiente texto? El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Eso también ya lo habíamos visto. Inciso D, ¿ok? D, es correcto, sería el inciso D. El poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, dice en su primera línea, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En un análisis rítmico de los versos, ¿cómo lo dividirías para saber qué tipo de verso es? De acuerdo a los acentos. Aquí tenemos incisos A, B, C y D. Inciso C, ¿ok? Es correcto, sería el inciso C. Clasifica las siguientes modalidades textuales de acuerdo a sus características. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D.
Tenemos inciso D. Ok, veamos. Tenemos que sería el inciso C. Que sería 1C, 2A, 3B y 4D. ¿Cuál es la forma de la narrativa que implica un texto breve con pocos personajes y asuntos a resolver? Inciso D, ok, es correcto. Tenemos que sería el inciso D. Si se fijan, ya la mayoría de estas preguntas son prácticamente eh, de las guías que hemos visto. Se tomaría esta guía más como un pequeño repaso. ¿Cuál es la secuencia lógica que debe tener el siguiente texto, tomando en cuenta las partes generales de un ensayo? Desarrollo de la filosofía. Recuerden que es la secuencia lógica. Tenemos incisos A, B, C y D. Inciso B. Ok. Tenemos que sería el inciso D, que sería 5, 2, 4, 3 y 1. Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No así para todos los adultos. La mayoría de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una excepción. Un filósofo jamás ha sabido habitualmente habituarse de todo al mundo. Nolingen Prevost. De acuerdo con el autor, ¿cuál es el resultado de enfocarse en las cosas triviales del día a día? Tenemos el desinterés por cuestiones filosóficas, la crisis en el ámbito de la filosofía, la marginación que sufren los filósofos o el asombro tardío de las cosas de la vida.
Ok, tenemos inciso A. Es correcto, tenemos que sería el inciso A. Analiza el fragmento del nocturno a Rosario y responde lo que se solicita. Ok, inciso A. Inciso A. Es correcto. Tenemos que sería el inciso A. ¿Recuerdan esta? También ya la habíamos visto. ¿Qué papeles otorga a los indios el autor de Perucho Cano? ¿Quién sabe? 1931. A continuación, con la finalidad de redimirlos de su antigua servidumbre. Indio que labras con fatiga, tierras de otros dueños son. Tierras que de otros dueños son. Ignoras tú que deben tuyas ser, por tu sangre y sudor. Ignoras tú que audaz codicia, siglos atrás, te los quitó. Tenemos ignorante sin remedio, víctima propicia, antagonista decidido, ciudadano real, desposeído. Inciso D. ¿Ok? Es correcto. Tenemos que sería el inciso D. Presentar o exponer a otras personas las ideas personales del autor, su punto de vista, su posición ante un problema o tema determinado se conoce como del ensayo. Tenemos intención comunicativa, lenguaje a utilizar, función, extensión. Inciso C. Es correcto, sería el inciso C. Completa el siguiente enunciado con la opción correcta. La sensibilidad y espíritu del artista en relación directa a su obra y la época se convierte en una relación denominada. Tenemos equivalencia, identidad, fidelidad y entrega, infinidad de alternativas.
inciso B. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, identidad. Analiza el siguiente fragmento tomado de la obra sobre el daño que hace el tabaco, de Anton Chejov. Identifique qué recurso utiliza el dramaturgo en las áreas numeradas. Argumenta tu respuesta. Tenemos uno, personaje, Iván Ivanovich Newgin, esposo de la propietaria de una escuela de música de un pensionado de señoritas. 2. La zona representa un estrado de un casino de provincia. 3. Nugin, hombre de largas patillas y sin bigote, vestido de un traje viejo y deslucido. Tras hacer una entrada majestuosa, saluda y se estira el chaleco. Nugin, muy señoras y muy señores míos, se atusa las patillas. Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con los beneficios sobre un tema popular, pues a dar una conferencia no soy profesor, pero sin embargo, hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante en cuestiones de un carácter puramente científico. Inclusivo, escribo artículos científicos o al menos algo que se asemeje mucho a lo científico. Justamente, en uno de los pasados días, compuse uno larguísimo que llevaba el siguiente título sobre lo dañino de determinado. A mí aquí no me aparece ningún inciso, pero me marca que sería el inciso D. ¿Cuáles de los siguientes elementos consideras para hacer el análisis crítico de un texto dramático? Aquí tenemos 6 elementos y las posibles respuestas con incisos A, B, C y D. Inciso C, inciso D, ok, inciso B. Tenemos que sería el inciso D, que sería 3, 4 y 6. Puede afirmarse que el contexto de producción ideológico y cultural influye, de alguna forma, en el desarrollo de los textos literarios. Tenemos inciso A, no porque cada texto literario obedece a la interpretación personal del autor, sí porque evita que los autores repitan los contenidos de otras obras, no porque cada obra literaria es un producto único de la creatividad propia del autor, o sí porque toda creación literaria parte del intercambio de ideas y de obras previas. Inciso C. Tenemos que sería el inciso D. ¿Qué aspectos propios de un autor se pueden deducir al conocer el movimiento o corriente literaria al que pertenecen? Tenemos la realidad histórica de su país, su condición socioeconómica, su preparación académica, perdón, o las características de su obra.
Aquí tenemos como posible respuesta los incisos A, B, C y D. Y tenemos inciso B. Vamos a ver. Tenemos que sería el inciso D, que sería 1 y 4, la realidad histórica de su país y las características de su obra. Lee el siguiente fragmento de El luto humano de José Revueltas y responde a lo que se solicita más adelante. Aquellos seres entienda que de pronto los destinos de todos estaban unidos y eran la misma cosa, solidaria y oscura, comunidad súbita de ambiciones de sufrimientos. ¿A qué ideas del autor se refiere principalmente? Tenemos sociales, científicas, éticas o religiosas. ¿Qué inciso B? Tenemos que sería el inciso A, sociales. El pensamiento social es el término coloquial para indicar el conocimiento social. El pensamiento social se desarrolla desde el nacimiento como caminar. Está intuitivamente conectado a la mayoría de las personas para trabajar en el aprendizaje de cómo funciona el mundo social. ¿Cuál es el elemento característico del texto literario que tiene en común con el cine y cuyo contenido permite transportar al lector-espectador a diferentes escenarios? Justifica la respuesta. El contexto es la forma en la que el autor imita y modifica la realidad, planteando sus preocupaciones y enfoques. El lenguaje es el que permite al espectador imaginar las situaciones de contextos propuestos por el autor. La estructura es lo que permite al autor imaginar las situaciones y contextos propuestos hacia el espectador. Y la ficción es el medio de imitar y modificar la realidad y planteamiento, preocupaciones y enfoques del autor.
Inciso D. Ok. Tenemos que sería el inciso A. Elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Género literario breve, en donde el autor analiza un texto filosófico, histórico, social, político y sobre temas de la vida y expone su punto de vista, sus reflexiones y posturas. No fue hasta el siglo XVI que le da la forma y características que actualmente conocemos. Tenemos reseña Francis Bacon, comentario Fray Antonio de Guevara, monografía Fernando de la Torre y ensayo Michel de Montaigne. Y tenemos que de esto sería el inciso D. Elige de la siguiente lista las diferentes partes que conforman la estructura de un ensayo y el orden en que aparecen generalmente. Aquí tenemos 8 partes que pueden conformar el ensayo y tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Recuerden que son los que la conforman y el orden. Ok, tenemos inciso C, muy bien. Ok, tenemos que sería el inciso C, que sería 7, 3 y 1, que sería introducción, desarrollo y conclusión. Y con esto terminaríamos la última guía que voy a detener la grabación.